adelanto, que es la sífilis que pasa de la madre para el bebé. Otro dato también que yo he leído, ¿verdad? Que viene creciendo muchos casos de sífilis en los hombres homosexuales, ¿verdad? Y eso pasa porque mucha gente todavía en nuestra sociedad hay una ignorancia, ¿verdad? De pensar que los protectores, ¿verdad? Los preservativos solo son utilizados para prevenir el embarazo. Entonces, en esta comunidad en sí, de hombres homosexuales, no hacen tanto el uso del preservativo porque piensan en eso, ¿verdad? Que previene el embarazo nomás. Espera un poco, Catrini. Ese es un concepto antiguo de los 90. ¿Eh? Hoy los que más se infectan y se enferman son los heterosexuales. Pasó la época de los homosexuales. Si vamos al caso, ellos se cuidan más que los heterosexuales. Así que ese es un concepto perimido. Ya no sirve ese concepto, si bien van a encontrar en mucha bibliografía. Pero ya no es cierto eso, ¿eh? O sea, todos se pueden infectar. Y en este momento, especialmente los heterosexuales, donde el puente de la enfermedad es la mujer. El puente de la enfermedad es la mujer. ¿Por qué? Porque da poca sintomatología observable. Observable en la mujer porque los genitales son internos. Pero para volver un poquito a tierra, entonces en el tercer lugar de nuestra geografía está Alto Paraná, lo cual es muy importante saber. Muy bueno y me gusta mucho cuando ustedes traen los datos de Paraguay, porque por ahí yo mismo hace 2 o 3 años que no miro. Pero tenemos que tener en cuenta los subregistros, ¿eh? Los subregistros. Y los subregistros, especialmente en esta enfermedad, habla de un 30 a 40% que no se denuncia. Eso quiere decir que habría que multiplicar, o sea, sumar un 30% más para acercarnos a la realidad. ¿Eh? O sea que si en Alto Paraná dice que hay 809, yo le tendría que sumar 30% más para tener una idea. Si bien tenemos que tener en cuenta que las estadísticas de este tipo es aplicable para darle una idea y para comparar, no es para tener en cuenta como un dato final, ¿ok? Pero está muy bien que en la medida que puedan, traigan en la medida que prueban datos epidemiológicos de nuestra región. Acuérdense de tuberculosis, lepra, estáfilo, que hay muchísimo en todas las regiones, pero decir eso es como hablar de humo. Sin embargo, mirar los números acá nos acerca un poquitito a la realidad, salir un poco del libro y ver qué es lo que está pasando en nuestra comunidad. Muy bien, Catrini. Gracias, doctor. Seguimos. Siguiente. Bueno, antes de entrar en la enfermedad en sí, que es la sífilis, ¿verdad? Un Tenemos que poquito entrar. más fuerte. Voy a aumentar. Antes de entrar en la enfermedad en sí, que es la sífilis, ¿verdad? Tenemos que entrar, conocer el contagio del treponema pálido, cómo se puede infectar la persona. Principalmente por un contacto sexual directo, tanto vaginal, anal y oral, y también por vía transplacentaria. Y además de eso, tiene la transfusión sanguínea y agujas compartidas. Próximo. Bueno, la sífilis es una enfermedad que básicamente tiene fases, de una fase primaria, una fase secundaria y una fase terciaria. O sea, si no hay tratamiento, va evolucionando. En la fase primaria se caracteriza por la aparición de una lesión cutánea, y esa lesión cutánea se llama chancro. El chancro básicamente es por donde la bacteria penetra en nuestro organismo. El chancro primeramente va a aparecer como una mácula, que es una pequeña mancha, después evoluciona para una pápula, hasta formar una úlcera. Y la úlcera de la sífilis es muy característica porque es una úlcera indolorosa, o sea, la persona no siente dolor. ¿Qué Tenemos otras dolor. características tiene esa lesión, Víctor? ¿Hoy? ¿Qué otras características tiene esa lesión? Va a poder también tener endarterix y periarterix, que es inflamación de los vasos. Bordes bien La delimitados, lesión misma, la lesión misma. bordes bien delimitados y duro. Primero de todo, si yo lo palpo con guante, ¿verdad? Con la mano, lo voy a encontrar duro. Segundo, más o menos 1 centímetro de diámetro, a diferencia del que está abajo.
El que está abajo tiene mucho más pinta de herpes, pero eso no importa porque ustedes todavía no deciden qué es. No importa, pero 1 centímetro de diámetro aproximadamente. Puede ser única o puede ser múltiple. El lugar Única. más frecuente en el hombre donde aparece es en el surco balano prepucial. Por eso el tuyo, esa foto es muy didáctica. Ahí suele aparecer. Tercero, el fondo es limpio, no sangra, no tiene pus, no tiene costra. Cuarto, no duele, es absolutamente indoloro. Por más que algunos cerraron los ojos cuando vio, no duele. Y suele estar acompañado por adenopatía regional. Esas son las 5 características que hay que saber. ¿Te animas a repetir, Víctor? Sí, justo de ese yo voy a hablar. Métale. Bueno, como el autor dijo, localización principalmente en el hombre, surco balano prepucial, pero puede aparecer en otra parte del aparato genital. En la mujer, 80% de los casos aparece a nivel del cuello uterino. Por eso que a veces es muy difícil diagnosticar a la mujer porque no presenta una sintomología tan fácil. Excelente. Sí. Y la mujer también puede presentar en los labios externos también, principalmente en el labio externo. Pero hay que tomar en cuenta que no solo en el aparato genital presenta el chancro, puede presentar también en la cavidad oral los chancros. Y como el doctor dijo, el chancro suele acompañar linfadenopatías. Y la linfadenopatía es justamente el punto de diseminación de la bacteria para ingresar en torrente sanguíneo. Y el fin de la fase primaria se caracteriza por la desaparición de ese chancro, o sea, esa úlcera se cura. Es donde la persona tiene una falsa sensación de alivio. O sea, Espera, antes de pasar a la secundaria, vamos a volver a repetir las características porque eso es pregunta de examen. Primero, tiene un rodete marginal, o sea, está bien delimitada. El organismo trata de aislarlo. Entonces le hace un rodete marginal. Rodete es cuando el pelo se lo recogen todo ahí arriba de la cabeza. Este tiene entonces un rodete marginal. Fondo limpio. No sangra, no pica, no duele, no molesta. No tiene nada el fondo. Generalmente no hay sobreinfección porque esta bacteria no permite que venga otra bacteria a infectar. Bueno, suele ser único, pero también puede ser múltiple. No necesariamente, no necesariamente tenemos que buscar solamente en su aspecto genital porque puede estar en otros lados que después va a explicar Víctor. ¿Dónde puede estar esa lección primaria? Aparte del pene o sus alrededores. Va a estar en otros lados también. ¿Dónde puede estar Víctor? en la cavidad oral también o cualquier otra parte del En la organismo. cavidad oral. ¿Y dónde más? Y cualquier parte del organismo. En la cavidad, perdón, en el borde anal. Y puede Sí. estar también en intestino, al igual que en el endocervix no se ve. Por eso tenemos que respetar las costumbres sexuales de la población. No podemos fanatizarnos y decirle, estamos en fase secundaria y vos tuviste que haber tenido una lesión en el pene. Sí, pero no es necesario. Pudo haber tenido en otro lado y pudo inclusive haberlo no visto a la lesión. Entonces, generalmente, al no doler, las personas no concurren a la consulta. No duele y no me voy a la consulta. Como es una lesión autolimitada, siempre estamos hablando de lesión primaria, se va a, entre comillas, curar solo en 3 o 4 semanas. Entonces muchas veces pasa desapercibida. Muy bien, seguimos. Y justo el doctor dijo, como se cura sola, mucha gente no procura un servicio de salud y eso, a partir de unas 4 o 6 semanas, puede pasar a una fase secundaria. Puede pasar. Siguiente. Y ya la fase secundaria,
va a tener como característica presentación de lesiones cutáneas diseminadas. Esas lesiones son llamadas exantema maculopapular, donde se puede ver en la imagen, se encuentra principalmente donde la piel es más fina, principalmente en las nalgas y también la cara medial del muslo. Además de las lesiones, el paciente va a presentar una sintomología pseudogripal, o sea, pseudogripal porque va a presentar cefaleia, dolor de garganta, pero pseudo porque la bacteria, el agente causal de la gripe, no es el que debería ser, y sino está siendo el tepronema pálido que está ocasionando. Y además de una característica muy importante, en las regiones de transición entre cutánea y mucosa hay unas sobrelevaciones que son llamadas condiloma de lata. Ese es ¿Cómo? condiloma de lata. O condiloma plano. Ah, Así como se ve ahí, el que está más a la izquierda es un condiloma plano. ¿Por qué? Porque hay otro condiloma, que es el condiloma del HPV. Y ese es un condiloma arborizado, parece ramas de un árbol. Entonces, esto es característico de la sífilis secundaria y se llama condiloma plano. Y esto tenemos que guardarnos bien porque las tres lesiones que están mostrando ahí son lesiones por la cual consulta generalmente la mujer 3 a 6 a 9 meses después de aquella lesión primaria, que como generalmente son internas, la mujer no se da cuenta. Encima no duele, no molesta, no sangra, no pica. Entonces consulta recién cuando aparecen estas lesiones. Son máculos papulares indoloros que tienen una característica, no respeta palma de mano ni planta de pie. Sale también ahí la lesión. Más el condiloma plano que está en lugares húmedos, como ser, por ejemplo, en los pliegues perianales. Entonces, por estas lesiones te van a concurrir al consultorio la mayoría de las mujeres. ¿Por qué? Porque pasó la fase primaria y nadie se dio cuenta. esto mismo. Ese condiloma es muy común en región que tiene transición entre una cutánea y una mucosa, principalmente cerca de la cavidad oral y ano rectal también. ¿Y qué pasa? El paciente, el fin de la fase secundaria, el paciente va a entrar en un periodo de latencia. O sea, toda esa sintomología desaparece y el paciente puede tener entre 4 a 30 años, si no hay tratamiento, pasar por una fase terciaria, que es la fase más grave. ¿Puede pasar? Bueno, en la fase terciaria, la sífilis va a afectar a cualquier organismo, va a generar una inflamación crónica, pero hay una parte del organismo, que es el sistema nervioso, cuando afecta el sistema nervioso se llama neurosífilis. Y la neurosífilis básicamente tiene tres afectaciones. Una meningitis, que va a presentar los mismos síntomas, rigidez de nuca, cefaleia, vómito a chorro, y una afectación meningovascular. Como yo dije, la sífilis afecta los vasos, hace una inflamación de los vasos, y la meningovascular va a afectar principalmente los vasos pequeños y de medio calibre del sistema nervioso, donde afecta principalmente la arteria cerebral media. Y una vez que afecta la arteria cerebral media, puede originar una hemiplegia, una hemianopsia, que es la pérdida de la mitad del campo visual, y también una afasia, que es una dificultad en la expresión de la palabra. Y el más importante que afecta es la alteración parenquimatosa, porque la sífilis va a ser una degeneración de la corteza, principalmente del lobo frontal y del lobo temporal. Y además de eso va a generar algo que se llama tabes dorsal. El tabes dorsal es un proceso de desmineralización del cordón posterior de la médula espinal. Y cuando genera eso, la persona va a tener una ataxia, que es la dificultad de la coordinación del movimiento al caminar. Y además de eso, puede generar también una disminución de la percepción, tanto de temperatura cuanto de dolor. Y algo muy característico cuando tem la alteración parenquimatosa es algo que se llama pupila de Argyll-Robertson. Esa pupila de Argyll-Robertson, la persona va a apresentar la pupila diminuida, irregular y sin ningún reflejo fotomotor, pero apresenta un reflejo de acomodación. Y puede pasar, Arthur, ahí un video. Hay un video como una persona camina cuando apresenta un tabes dorsal, tiene dificultad, y hay un video sobre el reflejo. Mira como no hay ningún reflejo fotomotor.
pero hay un reflejo de acomodación. Muy bien. Puede pasar. Bueno, y además hay la sífilis gomosa, que es una sífilis ya de estadio terciario, que va a afectar principalmente el músculo esquelético y la piel, y se caracteriza por una aparición de eh, una úlcera granulomatosa necrosante. Ahí como se puede ver en la imagen, necrosante. Puede pasar. Cuando estudiábamos tuberculosis, ¿cómo se llamaba eso? Esos granulomas, lo que había adentro, ¿cómo se llamaba? En tuberculosis. Expositores, ¿cómo se llamaba el contenido de esos granulomas que podía haber también en piel, en ganglios? Granuloma. No, el granuloma es el que contiene, el que le rodea, el que no permite que se difunda, el que utiliza el organismo para aislar a las bacterias de los glóbulos blancos muertos ahí. Y se formaba dentro una sustancia. ¿Cómo se llamaba esa sustancia en tuberculosis? Necrosis gaseosa. Algo que le gusta mucho a todos. Caseum. Caseum. Muy bien visto. Se llamaba queso. Caseum, porque no había tantas cosas como para comparar. Bueno, y en el caso de sífilis, ¿cómo se llama? Es la misma cosa, pero ¿cómo se llama? Gomosa, ¿Cómo? goma, Goma, gomosa. sí, goma sifilítica. Entonces, caseum en tuberculosis y goma en sífilis. Ujú. Y bueno, toda esa fase, se da esa fase porque el paciente no hizo ningún tratamiento. Bueno, ahora la sífilis congénita. La sífilis congénita, como mi compañera dijo, es la pasaje de la sífilis de la madre para el bebé. Y esa sífilis puede ser tanto por vía transplacentaria o también por el momento del parto, el bebé tener contacto con las lesiones. Y el 25% de los casos genera aborto cuando presenta sífilis por vía transplacentaria y el restante va a presentar malformaciones. Essas malformações pueden, ao mirar en momento del parto, puede ser una hepato, esplenomegalia, ictericia, anemia hemolítica. Pero cuando el niño va desarrollando, hay una triada de malformación muy importante, que es la triada de Hudson. Esa triada de Hudson va a tener una queratitis intersticial, que es el proceso de la inflamación de una de las capas de la córnea, la sordera del nervio vesicoclear y dientes en forma de serútil, como se puede ver en la imagen. Y además de eso, puede tener malformación en la tibia, a cual se le llama tibia en sable. Esa tibia se encuentra encurvada hacia adelante, en forma de espada, ¿Sabés hacia dónde está encorvado, Víctor? hacia adelante. Hacia adelante. A diferencia de otras patologías que da también piernas en sable, pero se encorva hacia afuera. Este está encorvado hacia adelante. Muy bien. Puede pasar. Y bueno, el diagnóstico, primero microscopio, va a utilizar el microscopio de campo oscuro debido a la morfología de la bacteria. Tenemos también reacción en cadena de polimerasa, pero el principal es la detención de anticuerpos, donde vamos a tener pruebas no treponémicas y pruebas treponémicas. En las pruebas no treponémicas tenemos VDRL, RPR, donde esas va a buscar reagina contra la cardiolipina, así como mi compañera dijo. Pero el problema es que la cardiolipina también puede ser liberado por un factor de otra enfermedad. Por ejemplo, el lupus también suele liberar la cardiolipina. Por eso que a veces puede salir un falso positivo, pero ese falso positivo es en 5% no más. Realmente, esas pruebas no treponémicas se utilizan más para mirar cómo está siendo efectivo el tratamiento del paciente, por ser más sensible, pero menos específico. Ya tenemos la prueba treponémica, donde la principal que se utiliza es Espera un la poquito, Víctor. De todas esas pruebas que tenés ahí marcado en 3 puntos, hay mucho más, pero no importa, está bien. ¿Cuál es el que más se usa? La prueba no treponémica, que es menos costosa. Menos costoso, más rápido, podés Sí, hacer en la puerta de tu consultorio, ¿eh? Es fácil de hacer
no se necesita aparatología, Ujú. es una prueba de floculación muy fácil y no se necesita personal especializado. Como dijiste, tiene un pequeño problema. ¿Cuál es el pequeño problema? Que en muchas situaciones da falso positivo. En casos biológicos, que no es enfermedad, el embarazo te puede dar falso positivo. La senectud, ser viejo, te puede dar falso positivo. Y hay otras enfermedades que movilizan la cardiolipina, también te puede dar falso positivo. Un síndrome febril prolongado, el dengue, el paludismo, lepra, tuberculosis, todo eso te pueden dar falso positivo. Ahora bien, para los especialistas, ese falso positivo siempre va a dar una lectura baja. Por ejemplo, 1 en 1, 1 en 2, que se llaman diluciones. Te va a dar una dilución 1 en 1, 1 en 2, te va a informar el laboratorio. Ahí hay que tener cuidado, porque puede no ser sífilis. En ese caso, se pide las pruebas treponémicas. Por ejemplo, el PTHA, o sea, lo que tenés ahí, el TP y el PA. Y ese te va a decir si es positivo o negativo. Si tiene tanto problema, entonces, no es tanto problema. Si tiene algunos problemas, los no treponémicos, ¿por qué se usa? Y porque ya dijimos, es fácil de hacer, lo puede hacer cualquiera, no se necesita personal capacitado, no se necesita aparatología, solamente se necesita que haya un médico que sepa interpretar, que sepa interpretar. ¿Y cómo son los valores que te vienen del laboratorio? Las lecturas de dilución son 1, 1, 1, 2, 1, 4, 1, 8, 1, 16, 1, 32, 1, 64, 1, 128, 128, 1, 2, 56. Si te da, por ejemplo, 1, 8, es sífilis y no busques más nada. Si te da 1, 4 y no sé, puede que sea sífilis, pero vamos a pedir las pruebas no treponémicas. Si te sale 1,64, es sífilis. O sea, por encima de 1,4 es la seguridad de que es sífilis. Por abajo, y tendríamos que hacer las pruebas treponémicas para certificar. ¿Se entendió eso? ¿Entendieron todo eso, chicos? Miren que esto es diagnóstico, esto es fundamental. Con esto yo voy a hacer diagnóstico. Si me sale entonces a valores muy bajos, o yo estoy en un sanatorio, en un hospital que hay de todo en el laboratorio, después de la prueba no treponémica, para certificar, voy a pedir las treponémicas, que son específicos de la sífilis. Entonces, ¿por qué yo pido no treponémica primero? Primero por todo lo que dijimos. Es barato, no se necesita aparato, personal especializado, nada, 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 nada. Cualquiera puede hacer. ¿Y por qué pido si es que tiene algunas malas interpretaciones entonces? Porque es una prueba cuantitativa. Anoten eso, pregunta de examen. Es una prueba cuantitativa, mientras que la treponémica es cualitativa. ¿Qué quiere decir cualitativa? Te dice si es o si no es sífilis. ¿Qué quiere decir prueba cuantitativa? Te dice que tiene el valor de lectura 1, 1, 1, 2, 1, 4, 1, 8, 16, 32, 64. ¿Y para qué me sirve eso? Para medir lo que dijo recién Víctor, el impacto del tratamiento. Si yo en mi primera consulta me sale 1,64, le hago el tratamiento y a los 3 meses me vienen 1,8, quiere decir que está curado clínicamente. Tarda en bajar esa lectura de la dilución. Pero si baja más del 50%, quiere decir que tuve un éxito terapéutico. Solamente con las treponémicas yo no voy a poder medir eso, porque solamente me dice sí o no. Y si tarda, me puede decir sí, 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 y resulta que clínicamente está curado hace rato. De esto se tienen que acordar. Yo he visto pacientes de médicos que ya le pusieron 16 inyecciones y como tarda mucho en bajar, le dice todavía no está curado, hay que poner otra.
Y eso no es así. Gracias a Dios y por ahora el treponema es tremendamente sensible a la penicilina. Podríamos decir que el treponema y el estreptococo son los únicos que todavía son sensibles a la penicilina. Como tarda en bajar los valores, no se debe repetir el tratamiento a cada rato. Bueno, no sé si querés agregar algo más a esa parte, Víctor. Y eso es todo, porque las pruebas treponémicas se utiliza el antígeno, el treponema pálido, y va a mezclar con el suero del paciente. Se aglutina, que es lo que tiene anticuerpos contra el treponema, o sea, positivo. Y una vez que sea positivo, es positivo la vida toda las pruebas treponémicas. Puede Muy pasar. bien. Y hay que recordar el tratamiento que hasta el momento no existe ninguna vacuna. Y los antibióticos que utiliza, como el doctor dijo, es la penicilina G. Y el medio de prevención es el uso de preservativos en momentos de relaciones sexuales. Puede pasar. Bueno, y hablando un poco también sobre las otras subespecies, ¿verdad? Eso que estaba hablando era la subespecie pálido de Treponema pálido. Ahora le voy a explicar un poco más sobre las otras subespecies. Algo que hay que tener en cuenta es que las otras subespecies son muy similares a la Treponema pálido, subespecie pálido que hemos visto, ¿verdad? Su estructura, morfología, estructura antigénica, es todo muy similar. Acá traté de poner lo que es diferente, ¿verdad? La subespecie hipertenue es el agente causal de la frambesia, o también conocido como PIEM, ¿verdad? Tiene ese nombre esta enfermedad porque se dice que sus lesiones se asemejan a una frambuesa, pero bueno. Pero el agente causal de la frambesia es una lesión, tipo una enfermedad que se transmite a través del contacto directo con la herida y es más frecuente en África y Asia, ¿verdad? Acá como yo les puse en la imagen, la primera imagen, ¿verdad? Caracteriza lo que es la frambesia primaria, que es la aparición de pequeñas pápulas que pueden tener pus adentro, ¿verdad? Luego esas pápulas pueden agrandarse y erosionar una con la otra. Y ahí va a conformar lo que es una úlcera, como vemos en la segunda imagen, ¿verdad? Ya es una úlcera más grande y esa úlcera caracteriza la frambesia secundaria y puede tener la formación de crosta alrededor, como vemos en la imagen, ¿verdad? Hay una úlcera y con una crosta en su alrededor. Y si la frambesia no es tratada, el paciente no recibe un tratamiento, puede evolucionar para una frambesia terciaria, que es cuando la persona ya puede presentar una deformación en la fase, principalmente en la región de la nariz, cerca de la nariz, como vemos en la tercera imagen. Ya hay una deformación en la fase, ¿verdad? Alrededor de la zona de la nariz. Y algo también que yo encontré, ¿verdad? Y no encontré en los libros, pero he leído es que tiene casos que se genera una frambesia de cangrejo, ¿verdad? Se dice así porque cuando una persona no recibe el tratamiento, puede también tener úlceras en la planta del pie, como vemos en la cuarta imagen, ¿verdad? Esas úlceras en la planta del pie va a dificultar mucho la caminata de la persona, ¿verdad? Porque en este estadio ya va a doler esa úlcera. Entonces, ¿cómo va a dificultar la caminata? Dice que la persona camina semejante a un cangrejo. Por eso se dice frambesia de cangrejo a través de las úlceras en la punta del pie. Siguiente. El problema es saber cómo camina el cangrejo. De lado. Y bueno, y además tenemos una subespecie endémica, que también es muy similar a las otras dos subespecies. Y la diferencia es que esa subespecie endémico es la causante de la sífilis endémica, o también llamada enfermedad Behet. También da apariciones de mácula y pápulas, también en la cavidad oral y miembros inferiores, ¿verdad? Donde pueden evolucionar a una úlcera, que también puede haber crosta, como vemos en la segunda imagen, y si no recibe el tratamiento, puede evolucionar a deformaciones en la fase, igual que la otra subespecie, ¿verdad? Alrededor de la nariz, como vemos en la tercera imagen. Puede pasar.
Muy bien. Eh, Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. No sé si me escucha bien, doctor. Buenos días. Bueno, yo les voy a estar hablando sobre el género Borrelia, la cual corresponde al cuarto género, la familia Spirochaetaceae. Eh, este género es importante porque genera dos principales infecciones. Vamos a ver lo que es la fiebre recurrente y la enfermedad de Lyme. Bueno, entonces, primeramente voy a hablar sobre la morfología y sobre su estructura. Sabemos que corresponde a la misma familia que las treponemas, son similares a las treponemas, o sea, que son espiroquetas, solo que a diferencia es que estas espiroquetas son más espaciadas, no están, digamos, si tan entrecruzadas como las treponemas, y se menciona que presentan un espacio de 2 a 4 micras entre cada espira y se menciona que existe de 3 a 4 micrómetros de largo, 0,2 a 0,5 micrómetros de diámetro y presentan lo que son las fibrillas axiales, que son los flagelos periplasmáticos, por lo general de 15 a 20 y pueden llegar hasta 60. Excepto una especie que vamos a estar mencionando muchísimo, que es la Borrelia burgdorferi, que presenta menos por lo general de 7 a 11. Entonces, acá le traje un pequeño esquema. Entonces, puede ver primeramente la parte más interna, lo que sería la membrana celular. Luego, lo que rodea la membrana celular sería lo que es el periplasma. Y dentro del periplasma se encuentran los flagelos periplasmáticos, que son las fibrillas axiales, ¿verdad? Y más superficialmente lo que es la membrana externa. Luego le voy a hablar lo que es del cultivo, perdón, de la coloración. Con respecto a la coloración, se menciona que el género Borrelia se tiñen mal en cultivos o sea, en cultivos de Gram, reactivos de Gram. Por eso no se ve bien si son bacterias gram negativas o gram positivas, pero debido a su similitud de la membrana externa de la pared celular, son bacterias gram negativas. Pero de preferencia se utiliza tinción, ¿verdad? O coloración de Gienza, la cual se ve bien, y también se menciona lo que es la tinción de Wright, ¿verdad? Entonces, estas espiroquetas se ven bien con este método de tinción. También dice que se utilizan procedimientos de campo oscuro. Luego, con respecto al cultivo, se menciona que el cultivo es Espera un bastante poquito, difícil. Arturo. Sí, ¿Con qué se teñía Treponema pálido? Menos Catrini y Víctor. tinción de grano, reactivo de grano. ¿No dijiste que tenía mucho lípido alrededor? 41 están. De esos más o menos 25 han de estar atendiendo. ¿Con qué se tiñe Treponema pálido? De hecho, que también a propósito es una pregunta mal formulada. ¿Con qué se tiñe? Mal formulada. Treponema Inmunofluorescencia. pálido. Inmunofluorescencia. Para eso tenés que tener el microscopio de inmunofluorescencia, que es más complicado. No, era que no se Y tenía encima está por la escrito ahí. cardiolipina que tenía, o sea, por los lípidos. No, cardiolipina no se tiñe si es grasa. Dijimos que es un primo del colesterol. Hace 15 minutos que vieron. Imagínense que tienen que estudiar todo eso para el examen del 14. Se usa también campo oscuro. Muy bien, Stephanie. Yo le dije por eso. Está mal formulada la pregunta porque dije con qué se tiñe, pero era para que ustedes se ubiquen. Campo oscuro es una impregnación, no es una tinción. Es una técnica de observación donde todo el fondo está de negro y el treponema está blanco caminando por ahí en su elegante movimiento del treponema. Alguien escribió. Entonces, campo oscuro, lo mismo que está diciendo Arturo. No, Arturo, gram no. Ok. Por más que diga gram negativo, ¿qué quiere decir? Que no se tiñe con gram. ¿eh?
Entonces, si tiene semejante cantidad de lípido en su alrededor, microscópicamente lo que se usa es campo oscuro. Por eso no le permití que digan Catherine y Víctor, porque ellos estuvieron exponiendo. Muy bien, Stephanie. Seguimos. Ok, entonces también como los treponemas, como dijo el doctor, se usa el procedimiento de campo oscuro. Pero en este caso, de preferencia se usa la tinción de Giemsa y de Rhine. Con respecto al cultivo, el cultivo se menciona que es bastante difícil, pero por debido a que se utilizan, digamos, sí, métodos especiales, métodos bastante específicos. Por ejemplo, se menciona que se utiliza suero humano o animal y líquido ascíntico también. Eh, y también se menciona que estos son bacterias microaerófilas, dependen de oxígeno, y dice que presentan resistencia, sobreviven a 4 centígrados durante meses. Ahí está Arturo. Era cuestión simplemente de observar. Ahí tenés tu campo microscópico totalmente oscuro ahí abajo, ¿eh? Que es una tinta especial. Y en el medio tenés los treponemas blancos de la grasa que tiene alrededor. Eso es una impregnación. Así como veían ustedes el tejido nervioso en histología, impregnación argéntica. Ok, Seguimos. gracias, doctor. Ahora con respecto a la clasificación, se menciona que el género Borrelia presenta más de una docena de especies. En realidad, el libro base da esto, pero hay más, ¿verdad? Pero la que más vamos a estar hablando sería la Borrelia recurrentis y la Borrelia burgdorferi. Bueno. Después le voy a estar hablando cómo es que se produce esta infección para después no confundir, ¿verdad? Entonces, vamos a estar hablando de lo que sería la Borrelia recurrentis. La Borrelia recurrentis es la que produce la infección de la fiebre recurrente epidémica, la cual es producida por un vector, que en este caso el que produce la infección es los piojos, específicamente la especie de pedículos humanos, la cual es los reservorios, vamos a ser nosotros, los humanos. Y luego el resto, a partir de la Borrelia burgdorferi para abajo, es, digamos así, el principal vector que produce la infección serían las garrapatas blandas, específicamente la especie Ornithodoros, la cual, a diferencia de la Borrelia recurrentis, los reservorios van a ser los animales como aves, roedores o animales domésticos como perros, gatos. ¿Verdad? Entonces, la Borrelia burgdorferi es, digamos así, producida, o sea, es la encargada de producir la enfermedad de Lyme, la cual vamos a estar mencionando posteriormente. Específicamente, sabemos que es de la especie Ornithodoros, pero del género Ixodes o Amblioma. Y luego, las que están abajo también producen infección, producen fiebre recurrente, pero estas son fiebre recurrente endémica, ¿verdad? También por las garrapatas. Entonces, ¿cómo se producen estas infecciones? Entonces, para diferenciar, la Borrelia recurrentis, ¿verdad? Es la que produce la fiebre recurrente epidémica y lo hace por medio de los piojos. O sea, un piojo que está infectado por la bacteria va y le pica a una persona sana. Entonces, ¿cómo se transmite? La persona, por lo general, siente la picadura, se rasca la cabeza y aplasta al piojo. Entonces, por medio de la hemolinfa, al aplastar el piojo, entonces, al tomar contacto con la picadura, eso produce la infección, la cual es importante recalcar esto porque es diferente, en cambio, con respecto a las garrapatas. ¿Por qué? Porque las garrapatas, por ejemplo, una garrapata que está infectada le pica a un animal o a una persona, ¿verdad? Y directamente por la picadura ya provoca la infección al animal, que va a ser en este caso el reservorio, o a la persona. Entonces, así se produce un ciclo. Eh, ok, entonces, será el siguiente. Entonces, ahora voy a hablarles sobre lo que serían las propiedades antigénicas. Esta parte es muy importante porque es la que nos explica lo que va a ocurrir, lo que sería la fiebre recurrente. Bueno, todas las piroquetas del género Borrelia presentan, digamos así, antígenos proteicos comunes, iguales,
Así como presentan antígenos proteicos comunes, también presentan antígenos proteicos distintos, que le va a permitir diferenciarse de cada serotipo. Entonces, estos antígenos proteicos distintos son los que van a proporcionarle, digamos, las propiedades antigénicas. Entonces, estas propiedades antigénicas eh, hacen que la bacteria cambie sus antígenos, cambie sus proteínas superficiales. eh, cuando son reconocidos por anticuerpos específicos del sistema inmune. ¿Por qué es importante esto? Esto es importante porque ocasiona que aparentemente la bacteria va a desaparecer de la circulación sanguínea por un cierto tiempo. Va a desaparecer, ¿verdad? Por un cierto tiempo luego, eh, en el curso del periodo de fiebre, luego, al cabo de unos días, vuelve a aparecer la bacteria en la sangre, vuelve a aparecer la fiebre. Entonces se menciona que esto ocurre, digamos así, en un ciclo que repite varias veces, ¿verdad? Por eso se dice que esta variación antigénica presenta un orden específico, pero llega a un cierto punto en donde el sistema inmune lo reconoce y lo elimina. Es como si fuera que se gasta esas propiedades antigénicas. Voy a pasar al siguiente para que se entienda. Entonces, acá, por ejemplo, traje un esquema, ¿verdad? Donde se ve justamente lo que provoca, ¿verdad? La fiebre recurrente. Entonces, acá se va a ver como una especie de ondulaciones, ¿verdad? Donde justamente sube, provoca un pico febril. Entonces, ¿qué pasa? Este, digamos así, sería la luz del esplendor de la bacteria, ¿verdad? La bacteria se reproduce, entonces, ¿qué pasa? El sistema inmune trata de contrarrestarlo, trata de, digamos así, de neutralizarlo, ¿verdad? Entonces, crea anticuerpos específicos y los elimina. Entonces vuelve a descender la fiebre. Luego, ¿qué pasa? Entonces, ese sería, digamos, el primer serotipo, ¿verdad? Entonces, como dijimos, ¿qué pasa con estas bacterias? Es que presentan propiedades antigénicas. Entonces, cambian sus antígenos, entonces se vuelven a reproducir y vuelve a provocar otro pico febril. Entonces, este sería el segundo serotipo ya porque justamente estas bacterias ya cambiaron. Entonces, la misma cosa, vuelve a venir el sistema inmune, ¿verdad? Trata de eliminarlo y vuelve a descender. Así sucesivamente, pero llega a un cierto punto en donde, digamos, si se neutraliza, o sea, el sistema inmune trata de neutralizarlo, entonces ¿Y qué va a finalmente decir Arturo el paciente cuando viene junto a vos? ¿Qué te va a decir el paciente? Vos le vas a preguntar, ¿cuál es el motivo de la consulta? ¿Y qué te va a decir el paciente? fiebre, fiebre Fiebre, sí repentina. señor. Fiebre larga. Ujú. Fiebre en mucho tiempo, pero con una característica especial. Se llama síndrome febril prolongado, pero te va a decir, 2 o 3 días tengo fiebre a la noche, a la tardecita, después desaparece mi fiebre. Cuando yo creí que estaba curado porque me fui a jugar vóley en la esquina, a los 2 o 3 días, otra vez me viene 2 o 3 días de fiebre. Y así sucesivamente. Y de eso ya hace un mes. Entonces, eso cae dentro del síndrome febril prolongado con características de recurrencia. A diferencia, por ejemplo, de la tuberculosis, que te da también síndrome febril prolongado, pero todas las tardecitas sube la fiebre, todas las tardecitas. No se corta para irse y después volver. Entonces, el síndrome febril prolongado, simple. Con la otra enfermedad que viene, también vamos a estudiar eso. Seguimos. Sí, así mismo como dijo el doctor. Entonces también quiero hablar un poco, ¿verdad? De lo que sería la patogenia de inmunidad. Se menciona acá específicamente esto ocurre para las especies de Borrelia burgdorferi, donde vimos que directamente por medio de la garrapata le pica a una persona y directamente ya produce la infección. ¿Por qué esto? Porque se menciona que existen ciertas proteínas en su superficie de la bacteria que se encuentra dentro de la garrapata. Entonces, dependiendo, ¿no? Si la garrapata ha comido o no, si la garrapata se alimentó o no, esta cambia estas proteínas. Por ejemplo, si esta bacteria va a presentar en su superficie una proteína que se llama OSPA, que es una proteína que va a permitir que ella se quede dentro del intestino de la garrapata. Luego, la garrapata se alimentó, comió, ¿verdad? Entonces, esa proteína cambia de OSPA a OSPC, la cual va a ayudar que esa bacteria que vaya del intestino a las glándulas salivales de la garrapata. Entonces directamente, ya que está la bacteria en las glándulas salivales de la garrapata, entonces por eso es que directamente provoca la infección cuando produce la picadura, ¿verdad? A diferencia de los piojos que es por aplastamiento. También se menciona que esta Arturo, bacteria, vamos a ayudarle más a tus compañeros.
Ok. para que se acuerden de esto. Cuando es una lesión por piojo, prácticamente no existe la lesión, porque es una picadura microscópica y vos al aplastar o al rascar, introducís de la sangre del piojo al agente causal de la enfermedad. Vos lo introducís, así como dijiste, y vos te rascaste la cabeza. Sin embargo, la garrapata sí hay una lesión. ¿Por qué? Porque la picadura es mucho más grande y porque hay una regurgitación del aparato digestivo y ahí se va la bacteria. Y la piel reacciona a la entrada de la bacteria por picadura. Y vamos a tener una lesión que parece, no sé cómo te voy a explicar, a ver si vos sabes cómo, Escarapela. escarapela. Muy bien. Y la escarapela es eso que nos ponemos 14 y 15 de mayo, el rojo, el blanco y azul redondo. Ahí está, eso mismo. ¿Eso por qué? Porque la piel reacciona a la cantidad de toxina que nos introdujo la garrapata. Sin embargo, en el caso de piojo no hay lesión. Puede haber solamente una picazón, pero eso es normal con el piojo. Ok. Entonces, por último, para recalcar, ahora, se menciona que estas bacterias no producen toxinas, específicamente no producen exotoxinas. En cambio, sí producen endotoxinas, ya que son bacterias gram negativas, como que son los lipopolisacáridos. Y como ya estuvimos mencionando, presentan variación antigénica, ¿verdad? Que pueden cambiar, se disfrazan del sistema, del sistema inmune. Entonces, ahora finalmente, ahora, lo que son los cuadros clínicos, mencionamos que produce dos principales infecciones, la fiebre recurrente y la enfermedad de Lyme. Entonces, con respecto a la fiebre recurrente, se caracteriza por presentar hipertermia diaria de brusco ascenso y descenso, ¿verdad? Hipertermia, aumenta la temperatura corporal, la cual se encuentra acompañado de síntomas característicos de cualquier síndrome febril, ¿verdad? Escalofríos, dolor muscular, dolor de cabeza, sudoración. Y esto hace que se produzca, digamos, 5 más episodios de fiebre que son los llamados ascensos, ¿verdad? Y luego, ¿qué pasa? Como el doctor ya mencionó, eh, ocurren lo que son los periodos de calma, también se llaman periodos afebriles, porque termina la fiebre. Luego, ¿qué pasa? Vuelve a aparecer la fiebre por unos 3 a 4 días más. Entonces, sabemos que estas bacterias circulan por la sangre, ¿verdad? Provoca una bacteremia. Entonces, eso va a provocar en los pacientes, ¿verdad? Específicamente del 40 al 70% de los pacientes, por ejemplo, esplenomegalia, del 20 al 65% de los pacientes, hepatomegalia, el 5 al 35% de los pacientes, ictericia, y 20 al 30% de los pacientes, meningismo. Entonces, debido a que la bacteria va, digamos, circulando por la sangre, va llegando a diferentes órganos. Entonces, y luego está lo que sería la enfermedad de Lyme, ¿verdad? Se denomina enfermedad de Lyme porque los primeros casos de esta enfermedad fueron descubiertos en niños de zonas rural donde presentaban artritis en un pueblo denominado Old Lyme de Connecticut, Estados Unidos. Es una enfermedad que más frecuentemente ocurre en Estados Unidos, en Europa en general, ¿verdad? Y el que descubrió esta enfermedad se llama Willy Burgdorfer. Entonces, en honor a su nombre, justamente la especie que produce esta infección se llama Borrelia burgdorferi. Entonces, hablando ya de la enfermedad de Lyme en sí, eh, la enfermedad de Lyme, ¿verdad? Se divide en tres etapas. Entonces, la primera etapa también se llama papular cutánea, como dice su nombre. ¿Qué pasa? Como ya estuvimos mencionando, ¿verdad? La garrapata pica a una persona, entonces, ¿qué va a provocar? Va a provocar como una lesión cutánea papular sobrelevada, ¿verdad? La cual dice que esta lesión recidiva, que quiere decir que parece que la persona, o sea, aparece la lesión, luego vuelve a desaparecer, entonces la persona piensa que terminó la lesión, luego vuelve a aparecer y se caracteriza por presentar como estas formas anulares en su periferia, que justamente, como dijimos, tiene forma de escarapela. Esto es característico de esta enfermedad. Característico. ¿Qué es lo que pasa? A diferencia, o sea, lo que pasa con la garrapata es que por lo general no se siente la picadura de la garrapata. Entonces la persona ve ya nomás estas lesiones, ¿verdad? Y
Se menciona que está acompañado por síntomas generales como cefalea, fiebre. Acá también produce fiebre, pero no fiebre recurrente, sino que es una fiebre normal. No va y viene. También dice que está acompañado por rigidez de cuello, malestar general. Y esto es una enfermedad, se menciona que es una enfermedad zoonótica, o sea, que se infecta o sea, la infección se produce de animales a personas. Entonces, luego, el 5 al 15% de los pacientes avanzan a una segunda etapa. Entonces, acá es cuando, por eso se habla que se produce un eritema, ¿verdad? Una lesión cutánea, un eritema migratorio crónico, debido a que puede durar varios años más. Entonces, cuando avanzamos a la segunda etapa, ya estamos hablando de una bacteremia, ¿verdad? Ya empieza a migrar en todas las partes del cuerpo, ¿verdad? Va afectando diferentes sistemas. Entonces, va provocando trastornos neurológicos y cardíacos. Entonces, problemas en el sistema nervioso, se menciona que puede producir parálisis facial, eh, cefalea intensa, radiculoneuropatías, problemas en los nervios espinales, ¿verdad? Por medio de la columna y también problemas cardíacos como arritmia y miocarditis. Y por último, se avanza a una tercera etapa donde se produce una artritis crónica, ¿verdad? Dolores más grandes en articulaciones como rodilla, el codo. ¿Y qué pasa? Esto puede o no provocar fiebre, no necesariamente. Puede haber fiebre o no puede haber fiebre. Y esto, como dice crónica, dura varios años. Ok, y por último, voy a hablarles sobre el diagnóstico. Sabemos que en sí la infección, esto más bien, esta primera parte es más bien sobre la fiebre recurrente, sabemos que provoca un cuadro septicémico, ¿verdad? Entonces, digamos, si la bacteria migra por la sangre, por todo el sistema, una migración generalizada. Entonces, ¿qué pasa? Se hacen estos procedimientos de, como dijo el doctor, ¿verdad? Procedimiento de campo oscuro, gota gruesa y frotis con coloración de Gienza o Rye porque queremos que se vea bien. Entonces, ¿qué pasa? Algo súper importante mencionar acá es que si vamos a hacer el diagnóstico, ¿verdad? Por microscopio, se tiene que utilizar, digamos, si la sangre, se tiene que retirar la sangre del paciente, pero esta sangre debe ser de un paciente que justamente presenta fiebre. Porque, como dijimos, ¿qué pasa si un paciente viene que justamente presenta fiebre recurrente, pero justamente no tiene fiebre? Entonces no se van a ver, digamos, si las espiroquetas en la sangre. Por eso se menciona frotis sanguíneo, ¿verdad? Porque justamente hay algunas imágenes donde se ven eritrocitos así alrededor de las espiroquetas. Toma Entonces de eso es muy muestra importante. en el periodo febril. Ujú, exacto, para que se puedan ver justamente las espiroquetas, ¿verdad? Porque sabemos que si un paciente viene que no tiene fiebre, entonces justamente es la parte donde no hay espiroquetas en la sangre, que muy poca, ¿verdad? Entonces, este en caso de la fiebre recurrente. En cambio, en la enfermedad de Lyme, por ejemplo, en la enfermedad de Lyme, a diferencia que casi no se ve estas espiroquetas en la sangre, entonces lo que se hace es que se busca, digamos, sí, anticuerpos para estas bacterias. Entonces, se busca, por ejemplo, la inmunoglobulina G o inmunoglobulina M, ¿verdad? En pruebas como de la inmunofluorescencia indirecta y ELISA. Y así, eso es todo de mi parte. Buen día, doctor. Buenos días, compañeros. Vuelvo a presentarme. Soy Stephanie Kohler y hoy les estaré hablando sobre la familia Leptospiraceae. Próximo, compañero. La familia Leptospiraceae está conformada por un género denominado Leptospira y se subdivide en especies como la Leptospira interrogans, que sería la patógena, y la Leptospira biflexa, que es la no patógena. Próximo, compañero. El género Leptospira se denomina así ya que lepto significa delgado y espira espiral, o sea, son espirales delgadas.
presenta un largo de 6 a 20 micrómetros, un ancho de 0,1 a 0,2 micrómetros y presenta entre 30 a 50 espiras separadas por 0,5 micrómetros. En comparación a las demás especies de la familia anterior, estas son más compactas las espiras. Son aerobias obligadas, presentan un gancho en uno o en ambos extremos, puede presentar una forma de S o de C y son muy móviles ya que puede presentar dos flagelos. Próximo compañero. En relación a sus propiedades bioquímicas, vamos a ver que son aerobias obligadas, recordando, son catalasa y oxidasa positiva. En relación con la patogenia e inmunidad, esta bacteria va a ingresar al cuerpo humano por medio de mucosas intactas y también por piel con pequeños cortes o abrasiones. Además, el microorganismo podemos encontrar en tres partes: sangre, LCR u orina. Sangre y LCR va a estar al inicio de la enfermedad y orina en los últimos estadios. Esto se entiende mejor cuando les estaré explicando sobre las enfermedades clínicas. Próximo. Con relación a la epidemiología, veremos que es una enfermedad de distribución universal, o sea, se encuentra en todas las partes del mundo. Y esta bacteria utiliza dos hospedadores, un hospedador reservorio y un hospedador accidental. El hospedador reservorio son aquellos que presentan permanentemente a esta bacteria, que serían roedores y mamíferos pequeños. De los roedores, el que más presenta esta sería el Ratus novergicus, y esto se debe a que presenta una amplia distribución urbana y periurbana y además una gran resistencia a esta bacteria. ¿Y qué va a pasar? Estas ratas o mamíferos pequeños se van a infectar con esta bacteria y esta va a causar una nefritis, o sea, va a colonizar los túbulos renales de estos animales. Y ellos van a eliminar una gran cantidad de bacteria por medio de la orina. Y esta orina va a contaminar a ríos, aguas estancadas, tierra húmeda y depósito de alimentos. Se menciona hasta que ella puede sobrevivir en agua hasta por 6 semanas. Y los Ahora, hospederos accidentales, Ahora es una época que puede haber leptospirosis o no. ¿Qué te parece? em, me imagino que sí, porque hay locales donde está habiendo inundaciones. Perfecto. Entonces, cuando hay agua, inundaciones, el agua se va a los lugares más bajos y donde hay pozo ciego o donde hay letrina, inunda, entonces el contenido de la letrina, de materia fecal y compañía, sube a la superficie y también los ratones. Por eso que hay que tener cuidado de llevar a la boca lo que uno va a comprar en el supermercado, porque en el supermercado donde hay comida hay ratas y las ratas orinan y contaminan. Entonces hay que tener mucho cuidado de los envases que pueden estar mojados con la orina de los ratones. Sí. Y los hospederos accidentales son los humanos, donde nos podemos contaminar directamente a través de la orina o, como les mencioné, a través de agua o tierra húmeda. Y afecta principalmente granjeros, veterinarios y también carniceros. Próximo compañero. En Paraguay he buscado en este boletín epidemiológico semanal de la semana 20 del año corriente, va desde el 11 al 17 de mayo. En esta tabla de eventos de notificación obligatoria, como podemos ver en la última línea, se encuentra la leptospirosis. Próximo compañero.
El número de casos que se han reportado en Paraguay en el año del 2023 corresponde a 3. En el año del 2024, 4. Y en el año 2025 no se han reportado. Pero me pareció muy interesante lo que el doctor mencionó la clase pasada, porque los datos están siendo recolectados todavía. Porque yo entré en el boletín epidemiológico de la semana 15 y aparecía que solamente había 2 casos en el 2024 y en la semana 20 de este año ya se han encontrado más 2 casos que ocurrieron en el 2024. Próximo compañero. En relación con las enfermedades clínicas, vamos a ver que se menciona en el libro que las personas presentan con mayor frecuencia una forma inaparente de esta enfermedad, donde que cuando se realizan los tests había sido, se dan cuenta que tenían esa enfermedad y puede ser también sintomática que se presenta en 2 fases. Próximo. Vamos a encontrar una primera fase o fase febril, donde los síntomas aparecen tras una incubación de 1 a 2 semanas. Y como les mencioné, al inicio la enfermedad va a estar en sangre o LCR, como se presenta en el cuadro al costado. Y es muy interesante porque menciona que puede o no tener síntomas meningios. Y además es muy semejante a una síndrome pseudogripal. Como mencionó el compañero, parece que es una gripe, pero no es, ya que presenta una fiebre de 39 a 40 grados, mialgias, vómitos, diarrea y cefalea. Va acompañada de una ilusión de mejora después de una semana. Próximo compañero. Y como la persona se sintió que iba a estar mejor, llega a la fase 2. La fase 2 es de inicio súbito. Los síntomas son muy parecidos a los anteriores: cefalea, mialgia, escalofrío, dolor abdominal, pero lo diferente acá es su fusión conjuntival, hepatitis y nefritis. Por eso, en la segunda parte de esta enfermedad vamos a encontrar que la bacteria está en orina, porque afecta a los riñones. Próximo. Y esta fase 2 se puede agravar causando una afectación hepática con ictericia que se denomina síndrome o enfermedad de Weil. Y tenemos que saber que no presenta necrosis hepática. Y es característico esta enfermedad una triada que sería la ictericia, la hemorragia y la nefropatía aguda. Como podemos observar en la imagen, vemos a un señor que presenta un color amarillento y eso sería la ictericia. Próximo compañero. Acá podemos ver más de lo mismo. Próximo. Con relación a O diagnóstico, sea que podemos hacer el paciente, Stephanie, puede venir directamente con hepatitis o con síndrome nefrítico. Entonces, cuando vos estudias la hepatitis, te vas a dar cuenta que no es de la forma hepática más común, que son virus, son bacterias. Y el responsable de la mayoría de esta hepatitis por bacteria es la leptospira. Seguimos. Está bien. Diagnóstico podemos hacer por cultivo o frotis. En el cultivo vemos que crece lentamente, se incuba a 28 y 30 grados Celsius y empieza a alojar resultados positivos aproximadamente a partir de las 2 semanas, pero no se puede decir que es negativo cuando llega a un mes. Puede ser que después de un mes siga alojando resultados positivos. Y como les mencioné, ¿De dónde en vamos a los tomar la primeros, muestra? ¿De dónde vamos a tomar la muestra para hacer ese cultivo? y depende de la fase que venga el paciente. Si viene en los primeros 10 días que presenta los síntomas,
sería sangre o el ser. Y en una segunda fase sería en orina, ya que hay una afectación de los riñones. Excelente, seguimos. Próximo compañero. Como se mencionó, se usa medios celulares, ¿verdad? Y los cultivos pueden ser EMJH, que es Ellinghausen, McCullon, Johnson Harris, que se usa albúmina bovina. Y si se presenta en un color más amarillento, significa que el resultado es negativo. Y si se presenta en un color más oscuro, es positivo. Aunque al comienzo no va a arrojar un color así negro como se ve ahí. Piensa a formar arcos por el tubo de ensayo. Y también hay el Fleischner, que es con suero de conejos. Próximo. En el examen directo de Froti se usa el condensador de campo oscuro. Y en el libro justifica esta elección, ya que la leptospira, ya que presenta la cardiolipina, ¿verdad? Mucha grasa. Y también se encuentra en el límite de poder de resolución del microscopio óptico. Y recordar que el límite de resolución es 0,2 micrómetros. Y como les mencioné, esta bacteria en su grosor presenta de 0,1 a 0,2 micrómetros. Próximo. Prevención y control, vacunación de ganados y mascota, control de roedores, adecuada bioseguridad para el manejo de animales potencialmente enfermos y uso de insecticidas para garrapatas y piojos. Muchas gracias por su atención. Vamos a prender nuestras cámaras. Vamos a vernos la cara. Los que están despiertos todavía me hacen caso, por favor. Bueno, muy bien. ¿22 de 42? Bueno, muy bien. ¿Qué aprendieron hoy? Nuestra pequeña evaluación. ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? Acá con la pregunta de ustedes, les juzgamos a los compañeros expositores. Estão traumatizados com el chancro, doutor. ¿Qué? Os companheiros estão traumatizados com el chancro. Ajá. Se olvidaron ya. A mí me gustó todo, realmente entendí muy bien. Pero lo que más me impactó fue que las úlceras que provocan la sífilis son indoloras. Entonces, seguro la mayoría que llegan al hospital ya llegan a la fase secundaria. Especialmente las mujeres. ¿Eh? Y acuérdense que el hombre también, porque al hombre salirle a la noche a las 3 de la mañana con una pistola o con un cuchillo que no va a tener problemas, pero mostrarle una jeringa y va a salir corriendo. Los hombres son así, o sea que muchas veces tienen lesiones, pero no se van a consultar porque no tienen dolor. Y en el caso de las mujeres, alto porcentaje de las mujeres las lesiones son en genitales internos, como ser el lugar más frecuente de inoculación, que dijeron los compañeros, es en endocervix, o sea, en cervix. ¿Qué más aprendieron?
No aprendieron nada. Catrini, Víctor hablaron de balde. Stephanie, no te dieron pelota. Arturo tampoco. Nadie aprendió nada. Qué lástima porque así como tuberculosis y lepra y estáfilo, este es tema estrella de micro. Tema estrella de micro. O sea, los expositores ya van a tener puntos a su favor porque van a contestar fácilmente las preguntas. Al que le toca tema estrella. Después en el próximo bloque vamos a ver a quién le toca los temas estrellas. A ver, Profe, a mí sí, me gusta mucho que explico lo de las garrapatas y los piojos, la diferencia de cómo te infectas. Y me ajá. parece muy importante porque yo suelo escuchar muchos niños con sus mascotitas así que tienen garrapata, les suele picar y se mueren y eso. ¿Y quién no tuvo piojo en la escuela? Todo el mundo tuvo piojo. Entonces hay que tener en cuenta todas esas cosas. ¿Qué más? ¿Qué más le gustó o no le gustó? A mí me pareció interesante la forma de diagnóstico que explicó el compañero, treponémicas y no treponémicas, y la importancia de combinar ambos. Justamente por esa diferencia que explicaste, que una era quanti y la otra era quali. Muy importante, Jessica, lo que estás diciendo. Yo encuentro en los hospitales colegas médicos que todavía no entienden o no se acuerdan cómo se diagnostica sífilis. A propósito de sífilis, presentaron un cuadro muy bien, pero lo que más vale hacer la epidemiología de la sífilis no es por motivo de consulta, porque ahí hay mucho subregistro. Entonces existen lo que se llaman poblaciones centinelas. Poblaciones centinelas son un grupo de población que son estudiados metódicamente año tras año para ver cómo se presenta la enfermedad. Por ejemplo, una población centinela para estudio de sífilis son las embarazadas, porque las embarazadas vienen clivadas. No hay que yo le voy a poner a un grupo de embarazadas acá, no, todas las embarazadas son iguales. Entonces se le hace el diagnóstico y automáticamente se tiene en cuenta y es muy importante para la epidemiología. ¿Y saben cuánto es el porcentaje de embarazadas con sífilis en el Paraguay? 3%. Si nosotros tenemos en cuenta, si nosotros tenemos en cuenta que aproximadamente hay 200.000 partos por año, 200.000 partos por año, ¿cuánto es el 3%? A ver los matemáticos. 3% de 200.000. A ver los matemáticos, yo ya tengo acá la respuesta. 6.000. Exactamente. 6.000. Lejos, pero muy lejos de las cifras que nos otorgaron el Ministerio de Salud con su epidemiología, que eran más o menos 300 y 300. 6.000 casos nuevos por año de sífilis. Si a eso le agregamos que sífilis no es la enfermedad más frecuente de transmisión sexual, vamos a tener que hay otras enfermedades de transmisión sexual que son más frecuentes. Quiere decir que hay otras enfermedades que se contagian más todavía. Por ejemplo, herpes y por ejemplo, papoavirus. Si le damos el mismo valor, 6.000 para sífilis, 6.000 para papoavirus, HPV, y 6.000 para herpes, ahí nomás ya tenemos 18.000 casos nuevos de enfermedad de transmisión sexual. Y si a eso le agregamos 1.500 aproximadamente casos nuevos de VIH, vamos más de 20.000 casos de enfermedad de transmisión sexual. ¿Qué quiere decir eso? Que los jóvenes a la edad de ustedes no se cuidan. No se cuidan. Y eso implica otra materia.
que es el sexo casual. Entonces, estudiamos esto de manera indirecta y vemos en espejo lo que nos muestra la epidemiología. 3% de sífilis, 2% de hepatitis B, vamos sumando, 1.500 casos nuevos de VIH, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso nos da la pauta de cómo está la población general con las enfermedades de transmisión sexual. ¿Cómo anda la educación sexual? ¿Cómo andan las medidas preventivas? Y si a eso le sumamos los embarazos en adolescentes o embarazos no deseados que tienen la misma puerta de entrada, encontramos desastres, como por ejemplo el caso que todo el mundo está siguiendo, que tiene que ver y en el fondo la causa es un embarazo no deseado. O sea, hasta se puede traspolar con desequilibrios mentales por un caso de embarazo no deseado, que no tiene nada que ver con embarazo. El problema no es el embarazo en sí, sino el problema es cómo está enferma la sociedad. La sociedad está enferma de muchos y en muchos aspectos. No sale la cosa como yo quiero y voy a forzar para que ocurra lo que yo quiero. Yo no quería un bebé y voy a hacer todo lo posible para que no nazca el bebé. No antes, después. ¿Cómo está enfermo? ¿Cómo faltan límites? ¿Y cómo nos enojamos tanto cuando nuestros padres nos quieren poner límites? Al no ponernos límites nuestros padres, automáticamente siempre vamos a querer hacer lo que queremos, omnipotentes. El mundo va a girar de acuerdo a mi gusto y no yo entrar y calzar dentro de la sociedad. Tiene mucho que ver con las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Tiene mucho que ver. Ahí vemos los límites, ahí vemos los principios éticos, los principios morales, el respeto a la naturaleza humana. Todo eso vemos atrás de una enfermedad de transmisión sexual. Atrás de eso vemos los papás de algodón que forman, perdón, no forman, que deforman hijos. Y al revés, los hijos que no se quieren someter a los límites. Y tenemos ese resultado, que no es el único. O sea, fíjense todo lo que podemos inferir de una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, hay que ver de qué lado del mostrador nos ponemos. Ustedes están en un lugar de transición, ¿se ponen en el lugar de los padres o en el lugar de los hijos? ¿En qué lado se ponen? Y yo siempre me llevé mal con mi papá y mi mamá. ¿Será que ellos son los equivocados? Y el famoso, yo voy a hacer lo que yo quiero. Lo peor que puede decir una persona es eso. En la vida real, en tu relación con los padres, con los compañeros, con los amigos y con la pareja. Nunca podés hacer lo que vos querés. Lo que vos querés tiene que estar acompañado de una aceptación social. Hacer lo que yo quiero quiere decir una inmadurez brutal, que es un trastorno de conducta. El que siempre dice yo voy a hacer lo que quiero, por favor pidan ayuda, váyanse al psicólogo. Pidan ayuda. Muy bien, ¿qué más?
traemos este tema porque es un tema mal dicho de moda. Es un tema que nos aturde, nos confunde, nos hace pensar un poquitito más allá y también se esconde atrás de un embarazo o atrás de una enfermedad de transmisión sexual. ¿Qué más? Sara, ¿qué te gustó, qué no te gustó de la clase? A mí me gustó la verdad sobre la enfermedad de Lyme porque había escuchado, pero no sabía si su clínica y eso característico que tiene en forma de escarapela. Me pareció muy interesante. Bueno, Jessica, Mm. Algo que me gustó fue, que explicó muy bien la compañera, fue la morfología peculiar de la espiroqueta y también que no se tiñe a causa de que es delgada y de los lípidos. Eso me pareció así muy característico. sí, Y eso. muy bien. Alan, ¿qué te pareció, qué te gustó, qué no te gustó de la clase? ¿Qué tal, doctor? Y lo que más me gustó fue también eso de que, o sea, que es muy cierto lo que dijiste, de lo que habló Víctor, por ejemplo, del chancro, ¿verdad? Que muchas veces los hombres, tipo, vamos a ver esas lesiones, pero si no nos duele, jamás vamos a irnos a consultar. Y, tipo, si llegamos a irnos a consultar ya es cuando simplemente ya no podemos más aguantar por ahí. Entonces, sería más importante de concientizar, ¿verdad? Que en el momento que vemos ya una lesión, acudir al hospital. Sí, 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 sí. Dulce, no te veo. Profe, yo tengo una pregunta. ¿La diferencia entre el chancro y el macrochancro sería solo el tamaño? ¿O hay otra diferencia? No, yo no escuché descripción como macro chancro. Más bien eso ya es de otra enfermedad. El chancro de inoculación, el chancro primario o el chancro sifilítico es uno solo y tiene las características que repetimos como 4 o 5 veces hoy. Son esas características hay que saber. Y la localización, generalmente es genital, pero no es únicamente genital. Dijo bien, Víctor, puede haber en la boca, puede haber en el periano, puede haber en otros lugares, todo depende de cómo realiza su sexualidad cada persona y eso es individual y eso es perteneciente a esa persona, lo cual no tenemos que juzgar nosotros. Nosotros no estamos para juzgar las costumbres sexuales de los pacientes, estamos para solucionar el problema. Ezequiel, ¿qué aprendiste hoy? A mí me gusta mucho todo lo que se habló del changro. Me pareció bastante interesante el tema de que no duele y eso y que eh, en las mujeres cuando es más avanzado recién se puede pillar qué es. Secundarismo, ¿verdad? Tamara, ¿qué te gustó, qué no te gustó? Buen día, doctor. Lo mismo que dijo Ezequiel, que realmente las mujeres va a ser, o sea, va en una fase secundaria recién van a poder saber si tienen o no la enfermedad. Muy interesante también eso. Por eso parte del tratamiento, porque el que se va a consultar es el hombre en su fase primaria, parte del tratamiento es tratar de conseguir que venga a consultar la pareja, barra las parejas, para hacer el tratamiento completo. O si no, a los 3 meses va a venir otra vez el paciente con la misma lesión. ¿Qué más? Algo un poquitito histórico y para que se diviertan ustedes. Historia de la medicina. La lesión terciaria de la sífilis que dijimos que era neurosífilis, normalmente ataca el cordón posterior de la médula y se llama TAVES. Generalmente la destrucción más rápida es la dorsal, se llama TAVES dorsal. Si yo tengo lesión en el cordón posterior, lo primero que va a aparecer va a ser la pérdida de las propiedades propioceptivas. ¿Quién sabe qué son las propiedades propioceptivas?
del sistema nervioso. A ver, los ayudantes de anatomía. ¿Qué son las lesiones? O sea, ¿qué son la condición de pérdida de la propioceptividad? Evapora, nadie se acuerda. La La propia, propriocepción, la ¿cómo? propriocepción sería la noción de saber dónde está cada parte de tu cuerpo y tener esa Es conciencia del movimiento. Y ahí cuando va a perder exactamente. esa propriocepción, vos no va a tener una conciencia así de los movimientos, ¿verdad? En su lugar, en su espacio. Exactamente, muy bien, Catrini. O sea, la propiedad propioceptiva de nuestro sistema nervioso es informarnos sin que nos demos cuenta dónde estoy parado, qué estoy haciendo, hacia dónde voy caminando. Eso yo no estoy registrando. Pero las propiedades propioceptivas me dicen cómo está mi brazo, cómo está mi pie, cómo está mi dedo gordo del pie, los límites de mi cuerpo. Me está diciendo la propiedad propioceptiva. Entonces, al perder eso, yo pierdo esa capacidad. Y acá viene la historia un poquito simpática. En la época de Luis XIV, Luis XV, Luis XVI, antes de la Revolución Francesa, 1530, en el 37 fue la Revolución Francesa. Antes de eso, los lugares donde estaban los reyes y sus séquitos eran castillos cerrados, especialmente en verano, donde se iban de París a Marsella. Y se iban todos los nobles, hombres y mujeres. Y algunos decían que la vida era linda ahí en esa época, porque antes de que lleguen los hippies ya había libertad sexual. Entonces, las enfermedades de transmisión sexual encontraban un caldo de cultivo hermoso para su propagación. Tanto es así que como no había diagnóstico, no había tratamiento, todo el mundo estaba con su sífilis. Pero cuando llegaba el terciarismo, cuando llegaba a la fase terciaria, tenían su tabes dorsal. Entonces, como el rey, al no saber los límites de su cuerpo, no tenía propioceptividad, entonces tenía que taconear cuando caminaba para saber dónde estaba. O sea, clavaba el talón una vez, dos veces, tres veces, según la caminata que hacía. Entonces se dejaba guiar por la vibración, no por la capacidad propioceptiva. O sea, caminaba a talonazos. Y los soldados que estaban afuera del castillo veían que el rey caminaba levantando la rodilla, levantando el pie y taconeando. ¿Por qué? Porque la vibración le daba realmente su ubicación en el espacio. Como no podía ser diferente del rey, entonces ellos también caminaban levantando la rodilla y bajando violentamente el talón. Y con la vibración más o menos regulaba su capacidad propioceptiva. De ahí que cuando ustedes ven un desfile militar, van a ver que cuando pasan frente al palco, los soldados taconean, que es una especie de saludar al rey, pero es una mala copia del tabes dorsal. O sea, si los militares saben eso, ya no van a taconear al desfilar. Bueno, entonces si tienen algún amigo militar, pregúntenle de dónde sale ese saludo. Y sale del tabes dorsal de la sífilis, de los castillos de Luis XIV, Luis XV, etcétera. Bueno, ¿qué más le gustó o no le gustó? Daniela, ¿alguna pregunta? Daniela, después Daniel. No, doctor. A mí me gustó principalmente las fases de la sífilis, como de, de algo que pasa desapercibido puede llevar a algo más grave y prácticamente
las personas dejan que llegue a esa fase de la enfermedad porque no consultan antes. Muy bien. Daniel, La parte de las garrapatas, eso doctor me parece muy interesante. Eh, la cosa justamente visto un video como ellos anestesia en la parte donde van a picarnos y o sea, o sea, no podemos sentirle y el daño ya está hecho después que nos damos cuenta. o sea que después de esto, igual nos vamos a sacarle a nuestro perro con la uña en la garrapata, ¿verdad? Bueno, muy bien. Entonces, terminamos este capítulo. Nos queda uno más y después el parcial. ¿Alguna preguntita por ahí que quedó? Pregunten ahora o callen para siempre. Bueno, muy bien. Entonces, podéis ir en paz. Chao, Doctor, doctor, Gracias, gracias. doctor. Sí. yo tengo una pregunta, última ¿Y por pregunta. qué pico ahora recién? Viste que habíamos hablado de cuáles eran las primeras enfermedades nosocomiales, eso, ¿verdad? Y vos había dicho que el Staphylococcus aureus era la segunda enfermedad nosocomial. ¿Y cuál No sería la primera? no necesariamente. Es la que se hace diagnóstico. Bueno, seguí. ¿Y dónde está tu duda? No, y quería saber cuál era la primera. No, hay muchas enfermedades nosocomiales, inclusive no solamente bacterianas. Vamos a ver enfermedades virales. Acá tenemos Escherichia coli, tenemos táfilo, tenemos pseudomonas, tenemos inclusive estrepto. Depende de qué lugar del hospital. No es lo mismo una infección de pared que una infección respiratoria. No es lo mismo un paciente quirúrgico que un paciente clínico o un paciente con senectud, o sea, viejo. Depende de un montón de factores. A medida que vamos viendo, por ejemplo, yo te dije primer lugar de infección urinaria, Escherichia coli, pero de infección urinaria no quiere decir del hospital. Depende del lugar donde esté internado y cuánto tiempo. O sea, depende de un montón de factores. No es genérico eso, sino factorial. Depende del lugar. Ok, está bien, doctor. Muy bien, Gracias. podéis ir en paz. Chao, doctor. Pórtense Chao, bien, doctor, jaque esa enfermedad que estudiamos hoy. profe. Chao, doctor, buen fin de semana. Chao, Igualmente para doctor. usted. Domingo. No se estudia. No Esta se vez sí. estudia.